La fuerza de lo simbólico es algo que a mí me ocupa, me preocupa, me interesa, ¿no? Ayer, hace un ratito estuvimos hablando haciendo un análisis sobre el discurso de Cristina, y sobre lo que había querido decir, o cómo lo había dicho, cuáles son sus planteos. Pero hay algo en lo que yo quería detenerme, y es la fuerza de lo simbólico de haber hecho un acto en Avellaneda, en un plenario de la Central de los Trabajadores Argentinos que conduce Hugo Yasky. Allí hay todo un mensaje. Allí hay todo un mensaje que va más allá del mensaje de las palabras, que tiene que ver con decisiones. Fue nada más y nada menos que el municipio de Avellaneda, conducido por Jorge Ferraresi, uno de los municipios que batalló abiertamente y con mucho coraje en el medio del lawfare contra María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Fue el municipio también de Avellaneda el refugio de una parte importante de la militancia que encontró en Ferraresi, en el Teatro Roma, en todas las políticas públicas que desarrolló el municipio, una manera de seguir siendo kirchneristas en la tormenta y en la persecución. Fue también Jorge Ferraresi y su municipio uno de los sostenes fundamentales del Instituto Patria, plataforma desde la cual Cristina trató de armar equipos, trató de armar discusiones, trató de mantener viva la llama, no solamente de la resistencia, que ahora me voy a ocupar de eso, sino fundamentalmente de la salida política al neoliberalismo, de la salida política necesaria frente al macrismo. Por lo tanto, hubo un enorme valor simbólico en la decisión de Cristina de ir a Avellaneda. Y el plenario de la CTA, nada más y nada menos. Una presidenta en este caso que elige cerrar un plenario de una central sindical, entre otras cosas confirmando una vez más que no es neutral. Cristina no es neutral. Cristina no va a Yao Yao. Cristina no va a la AEA. Cristina no va al Malva con Clarín. Cristina va al cierre del plenario de la Central de los Trabajadores Argentinos. Eso también tiene una enorme fuerza simbólica. En la disputa entre el capital y el trabajo, Cristina claramente se inscribe entre los sectores del trabajo. La gente que trabaja. Entre sus prioridades, la principal prioridad es, y ha sido, y creo que por eso es el reconocimiento, tratar de que el reparto de la torta sea igualitario. Fue durante su gobierno que el reparto de la riqueza llegó a un 51% para los trabajadores y un 49% para el mundo privado, ¿sí? O para los empresarios. Eso se revirtió durante el macrismo, no logra ahora ser remediado. Parte de la crisis que tenemos es esa, es la caída en la distribución del ingreso de los sectores asalariados, de los sectores que dependen de su trabajo para llegar a fin de mes. Y eso también es una decisión política. La CTA de los trabajadores que conduce Hugo Yasky es una central sindical que quizá no tiene el porte numérico que tiene la Confederación General del Trabajo. Es otro tipo de central. Es una central donde claramente hay una reivindicación del movimiento sindical en su conjunto, de todas las expresiones, no solamente del peronismo, sino del clasismo. Ayer Yasky en un momento habló del anarcosindicalismo, hay algo allí que se inscribe, o por lo menos reconoce las mejores tradiciones de lucha del movimiento obrero. A su vez, claramente, es una central que no ha cedido ni en los 90 ni ahora frente a los cantos de sirena del neoliberalismo. Ha sido consecuente y ha sido coherente. No es la CGT, porque en la CGT están nucleados los sindicatos más importantes en materia industrial, ¿no? Entonces, quizá en ese punto la CTA tiene una composición estructural más ligada a los sindicatos docentes, a los sindicatos de servicio. Hay como otro componente de integración de la central. Pero a su vez
esta central ha tenido siempre una determinación y ha tenido una acción, ha puesto el cuerpo para justificar sus decisiones, ha mantenido también una visión latinoamericanista de patria grande, y eso ha sido muy reconocido. Si ustedes se fijan en ese acto que tuvo, que se hizo ayer en Avellaneda, en la primera línea estaba Pablo Moyano, estaba la gente de la bancaria, estaba Walter Correa, estaba Nina Siley, estaba Palazzo, obviamente, estaba Omar Plaini, todo estaba Manrique, Paco Manrique de Esmata. Todo eso es un trabajo, una urdiembre con mucha paciencia que ha ido elaborando la Central de los Trabajadores Argentinos y también sectores de la CGT, que es una confluencia entre aquellos sectores que han caracterizado, por ejemplo, al neoliberalismo como una tragedia para la economía nacional, una tragedia para la sociedad argentina. Que obviamente después tienen distintos encuadramientos, no coincidirán en todo. Me acuerdo un movimiento que hizo Yasky en algún momento, tratando de unificar a la CGT con la CTA, no se pudo dar. La CGT tiene en su interior sectores muy conservadores también, que a veces se hacen muy difícil, son sectores muy conservadores, muy cooptados también por las empresas de sus rubros, hace muy difícil esa idea de unidad. Pero Cristina eligió a esta CTA. Y hubo un momento en el que Cristina alude a un video muy emotivo, donde se lo veía a Yasky, a Baradel, a Díaz, a muchos dirigentes de esta CTA encabezando marchas multitudinarias en contra del ajuste macrista, y hay que decirlo, ¿no? Desde el primer día. Recordó a Lono Frondizi, recordó a Victorio Paulón, desde el primer día la CTA estuvo allí en la calle, sin dudar, no vaciló, no buscó, no caracterizó a Macri como si fuera una derecha democrática, tuvo muy claro desde el primer momento qué era lo que Macri pretendía de los trabajadores, de sus salarios y de la economía nacional. A otros les costó un poquito más. Los gordos de la CGT tuvieron que ver cómo volaba un atril, los gordos entre comillas, estoy hablando para describirlo simplemente en su ubicación político-geográfica y gastronómica también, porque no, los gordos sí, cuando voló el atril se dieron cuenta de que algo pasaba. La CTA se había dado cuenta mucho antes. Y la CTA se había dado cuenta, el gringo Amichetti, también quiero recordar la CGT porque son los sectores combativos que se la jugaron también. Pero digo, la CTA se da cuenta, pero Yasky le reconoce a Cristina y después Cristina lo retoma, algo muy importante. Y es que toda la resistencia que la CTA estaba dispuesta a hacer, que fue una resistencia casi refleja, que fue una resistencia visceral, porque sabían por experiencia que había que resistir, porque la profundidad del ajuste tiene que ver con la fortaleza o la debilidad que impongan los ajustados, ¿no? Si los ajustados se oponen al ajuste, el ajuste no va a ser tan severo. Si los ajustados no resisten, el ajuste es destructivo. Y si los ajustados se dan cuenta que no quieren ser ajustados, entonces no hay ajuste. Pero toda esa resistencia, para que no muera en la resistencia misma, para que la llama no se consuma en sí misma, le hacía falta un horizonte político. Y ese horizonte político se lo da Cristina con un discurso que es el del 13 de abril del 2016. El 13 de abril del 2016 Cristina es convocada por Claudio Bonadío a una de sus indagatorias, la primera. Y hay una multitud, algunos dicen 200.000, otros dicen 500.000, otros dicen 250.000, no importa. Yo estuve allí, fue una multitud bajo la lluvia, una lluvia torrencial, con columnas que avanzaron desde todos los lugares y que confluyeron allí en Comodoro Pi, allí donde están los sótanos de la democracia. Y Cristina dio un discurso memorable, pero memorable porque ahí uno se da cuenta que hablar no es decir cosas. Uno puede decir cosas que muchas veces pueden ser más o menos importantes, pero que el hecho de hablar en sí mismo no resuelve la complejidad de un momento. Allí no se sabía para dónde ir. Había mucho desconcierto por la
velocidad y la violencia de los cambios que proponía el macrismo. Un movimiento, casi diría yo, fulminante del macrismo, tendiente a criminalizar a través de la grasa militante, a través de la persecución judicial, al kirchnerismo. Y Cristina lo que plantea es una salida. Y lo que dice que la salida es política. Y lo que dice es que no hay que enojarse con los que votaron a Macri. Y lo que dice allí también Cristina es hay que construir una nueva mayoría. Y lo que dice ahí también Cristina es no le pregunten de dónde vienen, pregúntenle hacia dónde quieren ir. Todavía no había pasado lo peor del macrismo. Lo peor del macrismo empieza en el 2017-2018. El macrismo ahí en esos días avanzaba con una tenacidad que hay que reconocerle, contra el enemigo político. El enemigo que necesitaba derrotar para empezar a imponer nuevamente la segunda etapa de la reforma o de la revolución neoliberal, que había quedado trunca allá en el 2001. Entonces, primero tenían que demonizar al kirchnerismo, meterlos presos, a sus dirigentes, asustar a su gente, mandarla a la casa. Y después empezaron a avanzar sobre el movimiento sindical. El movimiento sindical reacciona finalmente, después que le tiraron el atril, después que Cristina hizo este discurso, reacciona, y en el 2017 está en la calle enfrentando al macrismo. Le costó un poquito, primero inauguraban estatuas con Macri, estatua de Perón con Macri. Le costó un poquito, pero reaccionó. Lo importante es que reaccionó. Uno le podría estar eternamente reprochando cosas a gente que no hizo lo que tenía que hacer en ese momento, pero lo importante es que después lo hicieron. No hay que ser más papista que el Papa, dijo Cristina. Pero ese 13 de abril de 2016 se siembra la semilla de lo que luego fue Unidad Ciudadana, que muchos dicen, bueno, pero se fue a la elección y se perdió. Hay algunos que creen que la política es ganar. La política se gana y se pierde. En la política se acumula en la victoria y se acumula en la derrota. Porque cuando acumulás en la victoria, acumulás porque triunfaste. Y en la derrota, el tipo de derrota que vos tenés también te permite acumular o desacumular. Si tenés una derrota humillante, si tenés una derrota donde vos no diste lo mejor de vos, la gente no te aplaude. Es como en el fútbol. Por lo tanto, en política es importante la victoria, pero también la derrota. La manera de perder es clave. Porque la manera de perder te da la pauta de si estás para otras batallas o no. O tenés que abandonar, te tenés que ir a la banquina. Bueno, finalmente lo que Cristina construyó desde ese 13 de abril en adelante fue, y con la victoria con la Unidad Ciudadana del 2017, fue la victoria del 2019. Y es verdad, ahí no había ninguno, o no había muchos de los que hoy están en el gobierno. No vivieron ni la persecución, ni la movilización, ni se mojaron abajo la lluvia ese 13 de abril, ni después cuando hubo que resistir en la calle participaron. Bueno, pero sí entendieron el mensaje, o uno de los mensajes de Cristina. El fundamental es, si no nos juntamos, nos llevan puestos. A todos. No solamente a los kirchneristas, también al movimiento sindical argentino y su modelo, también a los sectores que no son macristas, también a aquellos sectores que creían que yo era el problema, que el problema era el kirchnerismo, que el problema era Cristina, y que finalmente se dieron cuenta que también iban por ellos. Massa, por ejemplo. Entonces, me parece que Cristina le da un enorme reconocimiento a la CTA, y eso tiene que ver con que la CTA plantó resistencia. Pero a su vez Yasky le reconoce a Cristina que ella dio horizonte político a esa resistencia. Nunca había visto a un dirigente sindical, que generalmente se mueve en un ambiente bastante machirulo y misógino, reconocer en público que su conductora política era Cristina Fernández de Kirchner. Qué fuerte, ¿no? Cuando explicó que la independencia de clase es autonomía de clase, pero fundamentalmente de los poderes corporativos, de los poderes fácticos, y que por eso ellos se habían integrado al frente de todos, también fue una lección sindical y política. Sindical y política. Habrá algún tiempo en el que Yasky será reconocido como lo que históricamente ha sido Hugo, un peleador,
un luchador sensato. Difícilmente lo vas a encontrar a Hugo Yasky diciendo algo que no pueda defender con el cuerpo. En su grito o en su mesura, Yasky es creíble. La central que construyó con otros y con otras es una central que cuando llegó la hora de resistir supo cómo hacerlo y enseñó a otros también y a otras también. Y esa conjunción entre la CTA, Cristina y los sectores de la CGT que ayer estuvieron fueron de algún modo la arquitectura básica, los cimientos del Frente de Todos. Si había Frente de Todos ayer ahí en Avellaneda, yo diría que era un Frente de Todos bastante parecido al origen de todo. Claramente el gobierno actual es un gobierno con muchos problemas. Es probable que uno de los problemas sea el grado de internismo, pero yo creo que el principal problema que tiene el gobierno es la inflación, la suba de precios, la baja salarial que vino a imponer Mauricio Macri y que todavía cuesta muchísimo revertir. Cristina lo planteó ayer ahí y estaba junto a aquellos que dieron origen con sus luchas a la posibilidad de derrotar a Mauricio Macri. Que los que tengan que escuchar, escuchen. Que los que tengan que revisar sus acciones lo hagan en función de todo lo que se dijo allí. Es muy importante. Los que votaron al Frente de Todos exigen respuesta y sobre todo que no les roben la ilusión. Se derrotó a Macri no para hacer lo mismo, sino para hacer todo lo contrario. Cada uno sabrá en qué punto de la evaluación estamos.